Entonces, presta atención. Existen jugadores que entran al campo para jugar fútbol, y existen aquellos raros guerreros que entran al campo dispuestos a dejar literalmente sangre en el césped por sus colores. El ejemplo más brutal y honesto posible, sacrificando su propio cuerpo, partido tras partido, temporada tras temporada, hasta que no quedara nada más que dar. Y antes de continuar con esta historia que te va a poner la piel de gallina, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí vas a encontrar las historias más increíbles del fútbol mundial, contadas de una forma que nunca has visto antes. La imagen que define a Puyol no está en ningún trofeo levantado, sino en aquellas incontables veces en que su cabeza aparecía vendada, sangrando, con curaciones improvisadas, y él simplemente se negaba a salir del campo. Los médicos le suplicaban, los entrenadores le ordenaban, pero aquel hombre de cabello largo y salvaje los miraba como si estuvieran hablando un idioma alienígena. ¿Salir del campo? ¿Con su equipo todavía necesitándolo? Imposible, eso no era terquedad, era una cuestión de identidad. Puyol no sabía ser futbolista de otra manera que no fuera entregando absolutamente todo. Nacido en la Pobla de Segur, una pequeña ciudad catalana de menos de 3.000 habitantes, Puyol llegó al Barcelona sin el glamour que rodeaba a otras promesas de la Masia. No era el más rápido, no era el más técnico y ciertamente no tenía el físico imponente que se esperaba de un defensa central moderno. De hecho, cuando joven jugaba como lateral derecho e incluso como mediocampista. Pero lo que le faltaba en atributos físicos espectaculares, le sobraba en algo que no se puede enseñar: coraje inquebrantable y una capacidad sobrehumana de sufrir por el colectivo. El Barcelona del cambio de milenio estaba lejos de ser la máquina dominante en la que se convertiría. El club atravesaba una de sus crisis más profundas, cambiando entrenadores constantemente, viendo al Real Madrid dominar Europa. Fue en ese escenario caótico que Puyol comenzó a establecerse, no como una estrella reluciente, sino como aquella pieza fundamental que mantiene todo funcionando cuando el motor comienza a fallar. Louis van Gaal vio algo en él que otros no veían. Un jugador dispuesto a morir en el campo, literalmente. La transformación de Puyol de lateral a defensa central fue menos una decisión táctica y más un reconocimiento de su esencia. Allí, en el corazón de la defensa, podría hacer lo que hacía mejor: sufrir por los demás. Cada cabezazo era dado con la frente, nunca desviando el rostro. Cada dividida era disputada como si fuera la última de su vida. Los compañeros de equipo comenzaron a percibir algo extraordinario. Jugar al lado de Puyol te hacía querer esforzarte más, porque retroceder o rendirse frente a aquel hombre parecía una traición moral. Los aficionados del Barcelona vieron a Puyol evolucionar de promesa a líder a través de momentos que la mayoría de las personas intentaría olvidar. En 2006, contra el Chelsea en octavos de final de la Champions League, Puyol sufrió un corte profundo en la cabeza tras un choque violento. La sangre corría por su rostro, manchando su camiseta blaugrana. Los médicos entraron al campo, vendaron su cabeza rápidamente, y Puyol simplemente volvió a correr, marcando a Drogba como si nada hubiera pasado. Esta escena se repetiría tantas veces a lo largo de su carrera que se convirtió casi en una marca registrada: Puyol ensangrentado pero inquebrantable. Pero defender con sangre es la parte fácil de la historia. Defender con corazón, en el sentido más profundo de la palabra, es otra dimensión completamente diferente. Cuando Puyol recibió el brazalete de capitán en 2004, algunos dudaron. No era el jugador más carismático, no daba entrevistas elocuentes, no tenía el perfil de líder vocal tradicional. Pero Puyol lideraba de una forma que trascendía las palabras. En los entrenamientos era siempre el primero en llegar y el último en irse. En los partidos era él quien levantaba a los compañeros del suelo después de errores, quien cubría posiciones cuando otros subían al ataque, quien asumía responsabilidad cuando las cosas salían mal. La llegada de Pep Guardiola como entrenador en 2008 podría haber marginalizado a Puyol.
Guardiola revolucionó el Barcelona con un fútbol basado en posesión de balón, pases cortos, defensas que jugaban como mediocampistas. Puyol no era técnicamente refinado como Piqué, no tenía la elegancia con el balón en los pies que el sistema exigía. Pero Guardiola, que había jugado con Puyol, sabía algo fundamental. Aquel equipo de virtuosos necesitaba a alguien que sangrara por ellos, que mostrara que el talento sin sacrificio es vacío. Puyol se convirtió en el cimiento emocional del mejor equipo que el fútbol ha visto jamás. Las imágenes de aquella era dorada del Barcelona siempre muestran a Messi regateando, a Xavi comandando, a Iniesta deslizándose entre adversarios. Pero en los momentos de verdadera presión era a Puyol a quien todos miraban. Cuando el Chelsea presionaba en Stamford Bridge, cuando el Real Madrid avanzaba en el Bernabéu, cuando equipos italianos apretaban la marca, allí estaba Puyol, aquella figura cubierta de sudor y determinación, organizando una defensa que no debería funcionar en el papel, pero funcionaba porque él simplemente no permitía que fallara. El gol de cabeza contra Alemania en la semifinal del Mundial de 2010 resume perfectamente quién era Puyol. No era un defensa goleador, había marcado poquísimos goles en toda su carrera, pero en aquel momento cuando España lo necesitaba, cuando su nación estaba a un paso de hacer historia, Puyol saltó más alto que todos, aquella melena leonina volando por el aire, y cabeceó al fondo de las redes. La forma en que celebró, corriendo con los brazos abiertos, pura emoción cruda, mostraba a un hombre que cargaba el peso de un país sobre sus espaldas y acababa de aliviarlo, aunque fuera momentáneamente. Pero la verdadera medida del corazón de Puyol apareció en sus últimos años. Las lesiones comenzaron a acumularse, las rodillas, castigadas por una década de divididas imposibles, comenzaron a ceder. El cuerpo, usado como escudo humano temporada tras temporada, comenzó a cobrar el precio. Otros jugadores habrían disminuido el ritmo, economizado energía, protegido su propia salud pensando en la vida post-fútbol. Puyol se intensificó. En los entrenamientos exigía más de sí mismo. En los partidos se lanzaba a divididas que jugadores más jóvenes evitaban. Era como si supiera que su tiempo se acababa y quisiera exprimir cada gota de sacrificio que todavía pudiera ofrecer. La temporada 2013 a 2014 fue una pesadilla física. Puyol apenas podía entrenar entre los partidos. Las infiltraciones se volvieron rutina. La rodilla derecha estaba destruida. Los médicos aconsejaban el retiro. Pero siempre que el Barcelona lo necesitaba, allí estaba él, cojeando hacia el campo, porque para Puyol, estar disponible para su equipo no era una opción, era una obligación moral. Los compañeros de equipo relatan que lloraban viendo a Puyol prepararse para los partidos, sabiendo el dolor que estaba sintiendo, sabiendo que cada partido podría ser el que lo dejara lisiado permanentemente. Cuando finalmente anunció su retirada en mayo de 2014, no fue porque quisiera parar. Fue porque su cuerpo finalmente no tenía más nada que dar. 19 años defendiendo al Barcelona, 6 Champions League, 3 mundiales de clubes, 8 títulos españoles, una Copa del Mundo, una Eurocopa. Números impresionantes, pero que no capturan ni remotamente lo que Puyol significó. Las estadísticas no miden cuántas veces salvó goles cantados con el cuerpo, cuántas veces motivó a compañeros en vestuarios, cuántas veces enseñó a jugadores jóvenes lo que significa vestir una camiseta. Y si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal ahora, porque hay mucho más contenido increíble como este esperándote. El legado de Puyol trasciende el fútbol porque demostró algo fundamental sobre liderazgo y carácter. En una era donde los jugadores cambian de club por más dinero, donde la lealtad se volvió una mercancía, donde quejarse de lesiones menores es aceptable, Puyol mostró un camino diferente. Demostró que no necesita ser el más talentoso para ser indispensable, que el liderazgo no viene de gritos sino del ejemplo, que defender a tu equipo significa literalmente poner tu cuerpo entre el balón y el gol, sin importar el costo.
Los jóvenes defensas hoy estudian a Van Dijk, Ramos, otros defensores modernos. Pero cuando los entrenadores quieren enseñar lo que significa ser un verdadero capitán, muestran videos de Puyol. No los goles o las asistencias, sino aquellos momentos de puro sacrificio. Puyol sangrando y negándose a salir. Puyol cojeando pero aún corriendo detrás de atacantes. Puyol levantando a compañeros, organizando, sufriendo, liderando. Porque al final el fútbol, como la vida, no se trata de evitar el dolor o buscar comodidad. Se trata de encontrar algo por lo que valga la pena sangrar. Carles, Puyol defendió con sangre porque no conocía otra forma de jugar. Defendió con corazón porque el Barcelona no era solo su empleador, era su identidad, su religión, su propósito. Y cuando finalmente colgó los botines, dejó algo mucho más valioso que trofeos. Dejó un estándar imposible de sacrificio y dedicación que continuará inspirando generaciones, recordando a todos que en el fútbol, como en la vida, el verdadero carácter aparece no cuando todo va bien, sino cuando estás sangrando, sufriendo, y aún así te niegas a rendirte.